Sí, gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero, por su comparecencia. La verdad que veníamos y solicitábamos esta comparecencia porque necesitamos información. Necesitamos información y la verdad que después de la comparecencia tampoco es que se haya dado en demasía. La opinión que teníamos, no veníamos con una intervención cerrada, estábamos esperando mucha más. Esto fue fruto también de una pregunta que hicimos en la última comisión. Entendíamos que teníamos que profundizar el tema y la verdad que no se ha profundizado mucho más. Para nosotros el fondo COVID es un fondo opaco, insuficiente y poco valiente. Y voy a intentar explicarme. Opaco por todos los juegos, por no llamar juegos de trilero, pero con poca transparencia con todo lo que se hace con respecto a los remanentes, que parece ser que es la parte que está más clara de ese fondo de 700 millones, en la parte del primer bloque. Lo que queda claro es que se les retrae a las universidades para conformar este fondo del presupuesto ordinario 135 millones, que va a ser compensado con la utilización, con permitir la utilización de 135 millones de remanente. En primer lugar, hay que darle valor a las palabras. En el momento que se habla de compensación es porque hay un daño. Si no hubiese habido un daño, no se tiene por qué hablar de compensación, sino que se le permitiría. Y después también hay que darle el valor a las palabras de lo que usted acaba de decir, sin que afecte la capacidad de gasto en 2020. Ahora bien, la utilización de esos remanentes para compensar el recorte de 135 millones de euros con el que se nutre principalmente este fondo, ¿pone en riesgo la capacidad de gasto de las universidades para otras anualidades? Primera cuestión. Y segunda cuestión, ¿la utilización de remanentes positivos de tesorería para gasto ordinario, gasto corriente, es legal? ¿Cuenta con todo tipo de legalidad? Se lo preguntamos nosotros, pero es que los rectores le están pidiendo que por escrito la Consejería de Hacienda les diga que efectivamente va a ser legal el tapar el recorte de 135 millones de euros de gasto ordinario con remanente positivo de tesorería. ¿Es legal o no es legal? Creo que esa respuesta nos la tienen que dar a nosotros, pero sobre todo nos la tienen que dar. Pues bien, de ese fondo que se nutre principalmente del recorte en las transferencias ordinarias presupuestadas para la universidad, se va a sacar como principal línea en la cual se tiene claro para lo que se va a hacer los 125 millones de euros para, ya hoy no se ha hablado de la deuda, sino para el impulso extraordinario de inversiones en la universidad que tendrán, y vuelvo a decir el valor de las palabras, hasta 125 millones de euros. Y digo el valor de las palabras porque hasta ahora ha sido vendido como que el Gobierno de la Junta de Andalucía hacía frente a un compromiso que ya tenía adquirido, independientemente de la crisis, de devolverle esa deuda. Pero cuando se le pone el hasta delante de los 125 millones de euros, quiere decir que pueden ser 125 o pueden ser 5, o pueden ser 2, o pueden ser 100 o 124. Por lo cual, lo que queremos saber es cuál va a ser el grado de ejecución que se prevé. Sobre todo porque no nos lo tienen que decir a nosotros, también se lo tienen que decir al conjunto de las universidades. ¿Hasta cuándo van a tener de plazo las universidades para gastar en este impulso extraordinario a las inversiones de la universidad? ¿Hasta cuándo van a tener? ¿Hasta el 31 de diciembre? Si tienen hasta el 31 de diciembre, ya lo han dicho los rectores de las distintas universidades, que no tienen tiempo suficiente para ejecutar obras que sean verdaderamente eficaces en el tiempo. Porque pueden ser que se vean con el dinero y o bien o no lo puedan ejecutar o bien ejecuten por ejecutar sin que eso tenga después un valor añadido a las universidades. Eso es la primera cuestión. Y después, por el valor de las palabras, si se habla de impulso extraordinario a las inversiones de la universidad dentro de un plan extraordinario, estamos hablando que con esto queda saldado el compromiso de la Junta de Andalucía de devolverle la deuda. ¿Es la deuda? ¿No es la deuda? Pues claro, si es la deuda que se tenía contraída con las universidades, no estamos hablando, no puede estar dentro de un fondo extraordinario que precisamente se nutre del recorte de la universidad. Igualmente, se habla de que se va a utilizar el remanente de la Alhambra para inversiones dentro de Granada.
inversiones importantísimas dentro de Granada, que no tenemos nada en contra de esas inversiones, pero inversiones que estaban comprometidas por este Gobierno. Eran inversiones que eran principales proyectos y promesas electorales de los dos grupos que sustentan el Gobierno en Granada. Que el Gobierno actual ya decía a Granada que esas cuestiones estaban ya comprometidas. Y hemos visto cómo esas cuestiones que estaban comprometidas, igual que la deuda, ahora tienen que ir a un fondo extraordinario. Un fondo extraordinario que es insuficiente y poco valiente. Nosotros entendemos que se puede jugar más con el presupuesto. Por supuesto que tenemos que hablar de que esos desajustes presupuestarios tienen que ver con la crisis y tienen que ver también con una deriva que nos hacía ser más débiles de forma estructural y más débiles en cuanto a ingresos de forma coyuntural, como se ha demostrado. Por hacer también algunas preguntas. ¿Cuál es la previsión de ejecución que tiene actualmente este Gobierno en materia de inversiones? Ahí hay 6.000 millones de euros de inversiones que, solo contando con los 2 o 3 meses de parón que ha significado para todos este COVID, ahí hay muchos recursos que podrían ser reutilizados para afrontar verdaderamente de manera extraordinaria con medidas que generen empleo de forma inmediata. Por ejemplo, con parte de esas inversiones que no se van a poder ejecutar, no hubiésemos tenido que tocar seguro el presupuesto de las universidades, o pudiéramos haber dado marcha atrás en el recorte de 113 millones de euros del Plan Aire, que después me referiré en una pregunta que tenemos. En unos momentos excepcionales son pocos valientes. El Plan Aire cuenta actualmente, el plan de empleo de toda la vida, como reconoció el vicepresidente de la Junta de Andalucía, contaba inicialmente con menos recursos porque se agotaban los fondos europeos. Sí, no se lo vamos a negar, pero ¿está a la altura de los momentos? No, ni está ese plan ni está este fondo, que más que un fondo extraordinario parece un fraude a los andaluces y andaluzas. Muchas gracias.